Ok, chicos, bueno, gracias, bienvenidos. Otra vez vuelvan a poner presente, por favor, para ir tomando la asistencia de esta segunda hora. Bueno, entonces estábamos hablando acerca de estos procesos metabólicos y poníamos como ejemplo la fotosíntesis, que ya la describimos, ya dijimos de qué se trata esta fotosíntesis. Y decíamos que hay descomposición aeróbica, la descomposición aeróbica del azúcar. Se le llama aeróbica porque se da en presencia del oxígeno. Y de hecho aquí lo podemos ver. La molécula de oxígeno, carbono 6, hidrógeno 2, oxígeno 6, más, les decía, bueno, 6 moléculas de oxígeno. Ay, habíamos quedado que esta, ¿no? A ver, permítanme tantito. Déjenme acomodarla. Entonces, en presencia del oxígeno, y nos va a dar como resultado una molécula de agua y también una molécula de dióxido de carbono, ¿sale? Que básicamente, pues eso es cuando se quema el oxígeno. Y también tenemos descomposición aeróbica de las bacterias. Bueno, andábamos aquí. Ahí está. Tengo 5 personas y nada más tengo 3 presentes, el de Jera, el de Xochitl, el de Naomi, los otros 2 ¿qué? Bien, entonces, acá. Ahí está. Se dice descomposición aeróbica, insisto, porque está en presencia del oxígeno. También hay descomposición anaeróbica, que es cuando no hay oxígeno presente y se tiene que llevar a cabo con el oxígeno, por ejemplo, con el oxígeno del agua. Tenemos aquí, en esto nos quedamos, en la descomposición de las proteínas. Hay muchos tipos diferentes de proteínas. Por eso digamos que esto sería como una ecuación general, una fórmula general de las proteínas. X cantidad de carbonos, Y cantidad de hidrógenos, cualquier cantidad de oxígenos, más 2 moléculas de nitrógeno y una de azufre. Así como esta es la fórmula general del azúcar, digamos que esta es la fórmula general de las proteínas. Observen que las proteínas, aparte de tener carbono, hidrógeno y oxígeno, también tienen azufre, perdón, nitrógeno, nitrógeno y azufre. El azufre es este. Entonces, esas proteínas se van a descomponer, se van a metabolizar, ¿sí? Para que ocupemos la palabra que estamos hablando hoy, en presencia del oxígeno y nos va a dar como resultado dióxido de carbono más la liberación de agua, normalmente en gas, más nitrato, más sulfato, más energía, porque también esto es un proceso que va a liberar energía. ¿Para qué necesitamos las proteínas? Bueno, para muchos. Las proteínas tienen muchísimas funciones dentro de los organismos de los seres vivos. Pero como vemos aquí, pues su descomposición, su metabolismo va a liberar energía. Entonces, aquí también pongan ustedes un signo de más, por favor. Más energía, ¿sale? Ok, vamos entonces ahora a nuestro siguiente tema. Déjenme abrir el archivito.
Vamos anotando como subtítulo, por favor, biodiversidad. En este momento vamos a hablar de la gran cantidad de seres vivos que existen en nuestro planeta y que, como ya vimos a lo largo de todas estas semanas, pues toda esa gran diversidad de seres vivos se dio gracias a muchísimos factores que se fueron presentando en nuestro planeta y que, bueno, la verdad es que al día de hoy no hemos encontrado ningún otro planeta en el sistema solar que tenga todas estas características y que por ende hayan generado toda esta gran gama, esta gran diversidad de seres vivos, ¿no? Y que, como les dije al principio de la primera hora, con diferentes formas de funcionar, porque no solamente tenemos los seres fotosintéticos y los que dependen de los seres fotosintéticos, sino también los seres quimiosintéticos y aquellos que dependen de esos seres quimiosintéticos. Y entonces estamos estrechamente relacionados, estamos estrechamente vinculados en ese sentido. Y pues los mecanismos son verdaderamente una maravilla, ¿no? Que no dejan pues de asombrarnos, es la verdad. Vamos a señalar, ya esto lo vamos a ver de una manera más contundente en la próxima materia, en el cuatrimestre que sigue, que va a ser ecología. En ecología vamos a hablar ya de manera más específica acerca de la biodiversidad que existe en el mundo, pero también de la biodiversidad específica que hay en nuestro país, en nuestro querido México, ¿no? Si nosotros vemos una representación del globo terráqueo, nos daremos cuenta que México está en lo que se conoce como una zona templada. ¿Sí? Es decir, ni es extremadamente calurosa, ni es extremadamente fría, sino que está en medio, ¿no? De hecho, si ustedes recuerdan sus clases de geografía de primaria y secundaria, atraviesa por nuestro territorio lo que conocemos como Trópico de Cáncer. Aquí está, que es precisamente la limitación de la zona tórrida, la zona templada. Esto, y también aunado, bueno, esto tiene que ver entonces con la temperatura, con el clima en términos generales, pero también la forma geográfica, ¿sí? Toda la geografía de nuestro país. Esto hace que haya una gran cantidad de seres vivos. Se estima que el 10% de todos los seres vivos que existen en el planeta están en nuestro país. Imagínense, 10 de cada 100 individuos o especies, mejor dicho, 10 de cada 100 habitan en nuestro territorio. Entonces, esto nos convierte en un país mega diverso, ¿no? Recuerden ustedes que el prefijo mega significa grande. Entonces, tiene una gran cantidad de seres vivos. Aquí en esta imagen, pues tenemos algunos. Por ejemplo, en cuanto a los marinos, tenemos la vaquita marina, tenemos el marlín azul, tenemos la ballena azul, el delfín. Por acá tenemos mantarrayas, tortugas caguamas, manatís, flamencos. Bueno, ya esto dentro de las aves, ¿no? Flamencos, loros, guacamayas, tucanes, colibríes, águilas reales, enzontles, carpinteros, tecolotes. Esto, por ejemplo, en cuanto a aves. Y en cuanto a animales terrestres, pues tenemos víbora de cascabel, tenemos lobo mexicano que está desgraciadamente en peligro de extinción, mapache, el borrego cimarrón también está en peligro de extinción, los perritos de la pradera, venado cola blanca, coyote, oso negro que también está en peligro de extinción, los cuatís. Tenemos un animal que es endémico de nuestro país, que es el guajolote. Endémico quiere decir que es propio. Bueno, hay muchos que son endémicos. Ahorita que me topé con este lo recordé. Las víboras coralillo,
el xoloitzcuintle, especie de perrito que también es endémico de nuestro país, el ajolote, muy propio específicamente aquí del área de la Ciudad de México, teporingo, armadillo, tamadula, cacomistle, la mariposa, bueno, muchos tipos de mariposa, pero recuerden también la mariposa monarca, ¿no? El jaguar, el mono araña, el ocelote, el tlacuache, tenemos aquí, y bueno, por supuesto, cualquier cantidad de animales, insisto, nuestro país se dice que es el cuarto país megadiverso de todo el mundo. Y como les decía hace ratito, pues tenemos 10% de la población del planeta, o de tipos de animales de todo el planeta, ¿no? Esto es una cosa verdaderamente interesante y nos abre la puerta para hablar de todos los tipos de seres vivos que tenemos en el planeta, no solamente en México, sino de seres vivos que hay en el planeta. Y para comenzar con a explicar esta biodiversidad, vamos a comenzar con un tipo de ser, que me limito en decir ser vivo, porque de repente parece que no está vivo, pero de repente sí. Surge esta cuestión porque realmente no tiene todas las características de los seres vivos, ¿no? Recuerden ustedes que los seres vivos se alimentan, se reproducen, excretan, todo ese tipo de características que ya en algún momento hemos señalado. Y estos seres de los que vamos a comenzar, se dice que son los seres que están en el umbral de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué están en el umbral de la vida? Bueno, pues porque, como decía hace ratito, parece que son seres inertes, es decir, seres que no tienen vida, pero también en momentos parece que sí son seres vivos. Necesitan ciertas condiciones para poder presentarse como seres vivos. Si no tienen esas condiciones, pues parecerían como una piedra, como un pedazo de plástico. Es decir, no realizan todas esas funciones. Y entonces nos referimos a los virus, ¿sí? Los virus fueron descubiertos hace ya algún tiempo, aunque no fueron vistos hasta apenas el siglo XX, pero de manera indirecta, pues se conoció su existencia, ¿no? Se habla de que hubo un médico inglés allá hacia finales del siglo XVIII que observó que la gente pues se enfermaba mucho de algo que se llamaba viruela, ¿no? La gente se enfermaba y moría de viruela porque no se conocía, no se sabía, al menos en Europa, no se sabía a ciencia cierta cómo tratarla. Pero estamos hablando del momento en que la ciencia empieza a surgir fuertemente en aquellos lugares y se empieza a utilizar la observación, la experimentación, etcétera. Y entonces todo esto fue conllevando a este médico inglés a llegar a la conclusión de que podría haber como una salvación para todas estas personas que enfermaban de viruela. La verdad es que el proceso que este médico inglés de nombre Eduardo Jenner llevó a cabo es un proceso que ya se conocía desde la antigüedad en China, ¿no? Los chinos, para protegerse de la viruela, lo que llegaban a hacer es que a los enfermos que tenían esos granos que reventaban después de ciertos días,
esos granos, o más bien dicho, la pus de esos granos, se las introducían a las personas sanas. A las personas sanas se les hacía una pequeña incisión en alguna parte del cuerpo, por ejemplo, en el brazo, digamos, les hacían una cortadita, y entonces esa pus de ese grano de viruela se la dejaban caer en esa herida. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Pues realmente estaban aplicando el principio de la vacunación, estaban inoculando. ¿Qué quiere decir esto? Un virus que ya está medio muerto se introduce al organismo de un ser sano y entonces todos los mecanismos de defensa de ese ser sano se van a poner en alerta, se van a poner las pilas porque está ese agente infeccioso. Entonces empiezan a defenderse, ¿sí? Empiezan a hacer todo lo posible por defenderse de ese virus atenuado, ese virus que ya está moribundo, vamos a decirlo metafóricamente. Este virus moribundo alerta las defensas, los anticuerpos se ponen en acción, se generan y están allí presentes para que en el momento en que un virus vivo, porque por cierto, cuando está vivo, cuando está muy fuerte, se le llama virulento, cuando entra un virus virulento, cuando entra un virus potente, pues ya ellos ya hicieron ya se prepararon, ya hicieron todo lo necesario para deshacerse de esos virus. Ese es el principio básico de una vacuna que Jenner empezó a practicar en Europa, decía, a finales del siglo XVIII, pero que la verdad los chinos pues ya lo hacían, pero los europeos lo sabían, pero les pareció una práctica bastante asquerosa. Sin embargo, bueno, tal vez así como lo estamos platicando, pues tal vez sí sea así. Sin embargo, pues a final de cuentas, pues vale la pena, porque las personas entonces ya no morían de viruela. ¿Qué es lo que está pasando? Seguramente lo están viendo con sus familiares, con las vacunas que se están aplicando en este momento para evitar el COVID. A muchas personas, una vez que se les inyecta la vacuna, empiezan a sentirse unas horas después enfermos, les duele la cabeza, les sube la temperatura. ¿Qué es lo que sucede? Que el cuerpo está reaccionando a esos virus atenuados o a esos virus moribundos. El objetivo es que si esa persona se contagia con un virus fuerte, los virus, perdón, todo el mecanismo de reacción se active y entonces la persona no se enferme fuertemente o inclusive no se enferme. Entonces, pues es un mal menor. Sí, el que te pongan la vacuna y te empiezas a sentir mal y te empieza a dar calentura, quiere decir que tu cuerpo se ha puesto las pilas, se ha puesto a trabajar, todo tu sistema inmunológico está trabajando, ¿no? A esta cuestión que hizo Jenner se le llamó vacuna porque la viruela pues era una enfermedad que también tenían las vacas. Las vacas tienen una especie o más bien las vacas tienen una viruela propia de ellas y se le llama vacuna. Y pues fue como el principio, vamos a decirlo así, del sistema de vacunación ya, digamos, masivo, a gran escala, ya a partir del siglo XIX, en el siglo XX y obviamente lo que llevamos del siglo XXI, pues ya se van aplicando estos esquemas de vacunación y ahora pues para una gran cantidad de enfermedades. Hay que señalar aquí que las enfermedades no se producen solamente por virus, se producen por bacterias, se producen por hongos, se producen por virus. Ahorita estamos hablando de que las vacunas nos ayudan a atenuar las enfermedades provocadas por los virus, ¿no? Tenemos muchos tipos de virus. Aquí en la imagen vamos a ver algunos de estos. Casi todos ellos fueron descubiertos a principios del siglo XX.
sobre todo por allá de 1930. En esos momentos, los microscopios ya empiezan a ser mejores, más potentes, más poderosos, y es entonces cuando algunos científicos empiezan a identificarlos, porque también es muy importante señalar que los virus son sumamente pequeños. Los virus, bueno, obviamente virus, bacterias son microscópicos, pero los virus son muchísimo más pequeños que las bacterias. Entonces, ya es a partir de 1930 hacia 1940 cuando algunos científicos, recuerdo uno de apellido Stanley, Wendell Stanley, él empezó a estudiar unas plantas, la planta del tabaco, la planta con la que se hacen los cigarros de tabaco, tenía o presentaba algunas manchas y entonces se echaban a perder y bueno, pues obviamente significaba una gran pérdida para las empresas cigarreras. Entonces este científico empieza a mirar las hojas del tabaco al microscopio y empieza a identificar algunos de ellos, que por cierto les empieza a llamar virus del tabaco, perdón, no es virus, es mosaico, perdón, porque a él le parecía que era como un mosaico. A partir de ahí, pues ya se viene el descubrimiento de muchos tipos de virus. Observen aquí, tenemos virus del HIV, virus de la hepatitis, el virus del ébola, el adenovirus, el virus de la influenza, rabies virus, los virus bacteriófagos, es decir, virus que comen bacterias, el virus del papiloma, el rotavirus, el virus del herpes, y bueno, pues hay una gran cantidad de virus. Nos dice, bueno, me voy a regresar tantito otra vez. Les voy a pedir que antes de que me manden sus apuntes, la fotografía de sus apuntes, hagan en su cuaderno con sus colores, así bien bonito, las imágenes de los virus. Ajá. Los dibujan, por favor. Entonces, no me manden ahorita sus apuntes, me los mandan en la tarde, ya que hayan realizado los dibujos, por favor, con colores. O bueno, ya de menos buscan una imagen en internet, la imprimen y la pegan, pero que sea color. Si no es a color, no, ¿eh? Ok. Ok. Vamos a ir identificando la clasificación de los virus. Hay diferentes formas de clasificar los virus. Vamos a ver que los podemos clasificar según las células que infectan. A ver, denme un minutito, por favor. Bien, gracias. Ya estamos aquí. Clasificación de los virus, entonces decíamos, según las células que infectan, porque pueden infectar células de plantas, células de animales o inclusive bacterias. Bueno, ya vimos que las bacterias son cierto tipo de células. Bien, plantas, como lo que les decía, este virus del mosaico del tabaco, pero bueno, pues hay las plantas, muchas plantas son afectadas por muchos virus diferentes. Casi siempre los virus que afectan a una planta son diferentes a los virus que afectan a un animal. Y los virus que afectan a los diferentes tipos de animales, entre ellos también son diferentes. Mucho se habla en este momento de que
el coronavirus era un virus que originalmente era de un animal. Ustedes han escuchado esta historia, que probablemente no sea cierta, así como la cuentan, pero sí es una realidad que los murciélagos tienen ese tipo de virus que es un coronavirus. La historia o la leyenda urbana nos dice que los chinos, al consumir esos murciélagos, introdujeron el virus a su organismo y entonces ese se fue extendiendo. Bueno, se necesita comprobar esto. Repito, hasta este momento, esto es una leyenda urbana que no se puede comprobar. Sin embargo, lo que sí sabemos es que hay virus de animales que cuando entran en un organismo del ser humano, en el organismo del ser humano, son inocuos, es decir, no pasa nada. Muchos virus de animales y plantas para nosotros no son letales. Sin embargo, sí hemos encontrado que algunos virus de animales son letales para nosotros. De hecho, el virus del inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, también originalmente es un virus de monos, si no mal recuerdo, creo que de simios o de gorilas, que se introdujo al cuerpo humano y que en el cuerpo humano fue verdaderamente letal. Eso también se sabe hoy en día, aunque no se sabe cómo se introdujo a un cuerpo humano, pero bueno. Entonces, tenemos virus de plantas, virus de animales y virus que van a afectar a las bacterias. ¿Se acuerdan que ahorita, bueno, a ver, bueno, no así. Hablábamos aquí de los bacteriófagos. Aquí están. Los bacteriófagos son precisamente virus que comen bacterias. Entonces, le crean mucho daño a ese tipo de bacterias. Ok. Ahora, la siguiente clasificación de los virus nos dice aquí que es de acuerdo a su material genético. ¿Por qué de acuerdo a su material genético? Bueno, pues porque ahora sabemos que hay virus que están constituidos por ADN, pero también hay virus que están constituidos de ARN, ¿sí? Virus que están constituidos de ADN son los virus que nos causan la hepatitis o que nos causan el herpes, pero hay virus como el que tienen ARN, como el que causa la gripa o como el que causa el dengue. Y esto es muy importante porque a partir de eso es qué tan cambiante o qué tan mutante es el virus, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado que no hay una vacuna en sí contra la gripa porque ese virus es muy cambiante, se transforma mucho, que desgraciadamente también es uno de los, permítanme. Es un virus que cambia constantemente, como el de la gripa, el coronavirus muta constantemente, y esto es lo que genera la dificultad para crear vacunas que sean 100% eficientes. De hecho, estaba yo escuchando en las noticias que ahora se conocen, creo que 4 o 5 variantes del coronavirus. ¿Por qué? Porque se transforman constantemente. ¿Y cómo es que sucede eso? Bueno, a ver, vamos a la siguiente imagen. Espero que hayan tomado
apuntes de esto. Bien, yo les decía al principio, se dice que los virus están en el umbral de la vida porque en momentos pareciera que son seres inertes, pero también en momentos se parece que son seres vivos. Cuando el virus está en el medio ambiente, por ejemplo, si nosotros pudiéramos captar un poco de aire y mirarlo al microscopio, obviamente esos virus que estuvieran en el aire no están dentro de una célula. En ese momento se comportan como si fueran, les decía yo, un pedazo de piedra o un pedazo de metal o un pedazo de plástico, así, sin vida, nada. Para que ese virus viva o se reactive, necesita entrar forzosamente a una célula. Por eso, hace ratito decíamos que hay virus de animales, virus de plantas o virus de bacterias. Una vez que entra a la célula, ahí se activa, revive, vamos a decirlo así, ¿no? Y entonces empieza a multiplicarse, 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 multiplicarse y se acaba a las células del organismo que lo está hospedando. Cuando alguien vive en la casa de otra persona, pues se llama huésped y hosperario, el que le está dando esa habitación. Asimismo, se habla en el caso de los virus. Cuando el virus entra a una célula, esa célula es la hosperaria, es decir, la que lo está recibiendo o la que lo está acogiendo. Entonces, el virus se va a terminar a la célula y este es un proceso que tiende a ser absurdo porque también una vez que el virus se acaba la célula, pues entonces ya no tiene más y el virus vuelve otra vez a esta forma inerte, ¿no? Ese es el gran problema con los virus. El virus se va a terminar al huésped y ese es el gran problema y lo estamos viendo, por ejemplo, ahora con el coronavirus, ¿no? El coronavirus va a entrar a diferentes tipos de células y dependiendo de la célula donde entre, es que se va a terminar esas células. Por eso es que a veces la gente se muestra como escéptica, es decir, como que no cree mucho este tipo de cosas porque es bien complicado entender cómo es su funcionamiento, cómo es pues sí, su crecimiento, ¿no? Bueno, tenemos aquí en la imagen, nos dice que los virus se van a replicar. Fíjense que no se dice reproducir, ¿eh? Aquí es bien importante. A lo mejor yo ahorita lo he dicho, me he equivocado, porque he buscado la forma de no decir reproducir, para no confundirnos, se dice replicar, porque ya lo dije, es diferente al de cualquier célula, cualquier tipo de célula. Bueno, se puede dar una